Manuscritos del Mar Muerto. La verdad que la Iglesia no quiso contar. Hay algo sobre los manuscritos del Mar Muerto que casi nadie te explicó. Y no es porque sea mentira, es porque incomoda. Mucha gente cree en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, y aún así vive con ansiedad, miedo, una sensación constante de estar perdido. Horas buscando paz, pero el silencio pesa más que el problema. Te esfuerzas por creer bien, pero algo no encaja y no sabes por qué. Estos textos antiguos no aparecieron para atacar la fe ni para destruir la Biblia. Aparecieron para revelar cómo se vivía la espiritualidad antes de las respuestas simples, cuando seguir a Dios implicaba espera, tensión y preguntas profundas. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver tu fe con otros ojos. Porque tal vez el problema nunca fue tu fe, sino la parte de la historia que nunca te contaron. El descubrimiento que llegó demasiado tarde. Cuando los manuscritos del Mar Muerto fueron encontrados, no aparecieron en un mundo inocente ni en una fe en proceso de formación. Llegaron a una época en la que casi todo ya estaba definido. Las iglesias tenían estructuras sólidas, las doctrinas estaban cerradas, los discursos ofrecían respuestas rápidas y tranquilizadoras. Para muchos, la fe ya no era una búsqueda viva, sino un sistema organizado. Y ahí nace la primera fricción. No fue el contenido de los manuscritos lo que incomodó desde el inicio, fue el momento exacto en que salieron a la luz. Durante siglos, estos textos permanecieron ocultos en cuevas del desierto, protegidos por una comunidad que vivía convencida de que el mundo se había apartado del camino de Dios. Para ellos, la verdad no debía circular libremente ni adaptarse a todos. La verdad debía ser custodiada, practicada con rigor y vivida con disciplina interior, esperando una intervención divina que restaurara el orden. Esa visión resulta extraña hoy, porque estamos acostumbrados a una fe inmediata, accesible, resumida y explicada en lenguaje sencillo. Cuando los manuscritos finalmente emergen, no dialogan con una fe abierta a la tensión o al misterio. Dialogan con una fe que se percibe completa, segura de sí misma. Ya no llegan para construir una tradición, llegan para interrumpir una narrativa que parecía cerrada. Y eso genera incomodidad, no porque contradigan directamente lo que se enseñó después, sino porque recuerdan algo que muchos prefieren olvidar. Antes de la estabilidad hubo espera, antes de la claridad hubo silencio, antes de la certeza hubo vigilancia constante. El verdadero impacto de este descubrimiento no fue académico ni histórico, fue espiritual. Estos textos no buscan tranquilizar al lector, no intentan suavizar la experiencia de creer, no prometen alivio inmediato. Presentan una fe vivida con urgencia interior, con la sensación permanente de que el mundo espiritual estaba en conflicto. Una fe donde Dios no era invocado para calmar la ansiedad, sino para confrontar la conciencia y exigir coherencia. Por eso tantos no supieron qué hacer con ellos, porque plantean una pregunta que sigue siendo incómoda hoy. No preguntan si nuestras creencias están bien formuladas, preguntan si nuestra forma de creer es profunda, si esperamos a Dios con la misma seriedad, si estamos dispuestos a vivir una fe que no siempre ofrece respuestas claras, pero que siempre exige transformación interior. Una fe que no se ajusta al ritmo humano, sino que obliga al ser humano a ajustarse a ella. Tal vez por eso se dice que estos textos llegaron demasiado tarde, no porque hayan perdido relevancia, sino porque nos encontraron buscando seguridad en lugar de verdad, consuelo en lugar de conversión, respuestas rápidas en lugar de silencio formativo. Y aún así, siguen ahí, no como una amenaza, sino como un recordatorio persistente. La fe nunca fue diseñada para ser cómoda, fue diseñada para ser auténtica. Y esta incomodidad no es el final, es apenas el inicio. Porque si estos textos aparecieron en un mundo que ya no quería preguntas, la cuestión que queda abierta es mucho más profunda. ¿Qué tipo de fe estamos viviendo hoy? ¿Y qué ocurriría si permitiéramos que esta memoria antigua nos confrontara de verdad? Una fe construida antes de que existiera la Biblia.
Uno de los choques más profundos que provocan los manuscritos del Mar Muerto no tiene que ver con doctrinas específicas, sino con una idea que muchos nunca se detuvieron a cuestionar. La idea de que la fe siempre dependió de un libro cerrado, organizado y definitivo. Estos textos nos llevan a un tiempo distinto, a una espiritualidad que no se apoyaba en una Biblia tal como la conocemos hoy, sino en una relación viva con la ley, la comunidad y la espera de Dios. Las personas que escribieron y preservaron estos manuscritos no vivían preguntándose qué libro era canónico y cuál no. Vivían preguntándose si estaban siendo fieles. Su espiritualidad no giraba en torno a capítulos y versículos fijos, sino a una interpretación constante de la voluntad divina. La fe no era algo que se consultaba, era algo que se practicaba cada día con temor, disciplina y una profunda conciencia moral. Esto incomoda al creyente moderno porque nos obliga a reconocer algo difícil. Durante mucho tiempo hemos aprendido a asociar la fe con tener respuestas correctas, con saber qué creer, qué citar, qué defender. Pero en ese mundo antiguo, la fe era más una forma de vida que un sistema de afirmaciones. No se trataba de demostrar que se tenía razón, sino de vivir como si Dios realmente estuviera observando cada decisión. La ausencia de una Biblia cerrada no significaba confusión, significaba responsabilidad. Cada comunidad debía discernir, debatir, profundizar. La fe no se delegaba a una autoridad distante. Se vivía en conjunto, con reglas estrictas, con prácticas exigentes, con la sensación constante de que el tiempo era corto y que la intervención de Dios estaba cerca. Esa expectativa marcaba cada gesto, cada elección, cada renuncia. Cuando hoy leemos estos textos desde una fe estructurada, sentimos una especie de vértigo, porque nos recuerdan que la fe puede existir sin explicarlo todo, sin resolverlo todo, sin garantizar comodidad. Nos recuerdan que durante generaciones hubo personas profundamente espirituales que no tenían acceso a lo que hoy consideramos indispensable. Y aún así, vivían con una intensidad que muchos hoy ya no experimentan. Esto no significa que la Biblia no sea central. Significa que la Biblia nació dentro de una fe viva, no al revés. La Escritura no creó la fe dio forma a la Escritura. Y cuando olvidamos eso, corremos el riesgo de convertir el texto en refugio, en lugar de permitir que sea un llamado que incomoda, que corrige, que exige coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Tal vez por eso estos manuscritos generan tanta inquietud, porque nos obligan a preguntarnos algo muy personal. Si mañana no tuviéramos respuestas escritas, si no pudiéramos apoyarnos en fórmulas aprendidas, ¿seguiríamos viviendo nuestra fe con la misma seriedad? ¿O descubriríamos que nos hemos acostumbrado más a repetir creencias que a vivirlas? Y esta pregunta no es histórica, es actual, porque una fe que solo existe cuando todo está explicado es una fe frágil. En cambio, una fe que nace de la convicción interior, incluso en medio del silencio, es una fe que puede resistir cualquier época. Y esa diferencia es clave para entender todo lo que estos textos aún tienen para decirnos. Cuando la Escritura no era fija, sino viva. Uno de los aspectos más desconcertantes que revelan los manuscritos del Mar Muerto es que en su tiempo, la Escritura no era una pieza cerrada e intocable, sino una realidad viva, en movimiento. Hoy muchos creen que los textos sagrados siempre existieron tal como los conocemos, perfectamente definidos y sin variaciones. Pero estos manuscritos nos devuelven a una etapa en la que la palabra era copiada, reinterpretada, comentada y adaptada a la vida concreta de una comunidad que buscaba ser fiel a Dios en medio de la incertidumbre. En ese mundo antiguo, escribir no era solo preservar, era participar. Cada copia implicaba una responsabilidad espiritual. No se trataba de repetir mecánicamente un texto, sino de mantenerlo vivo, comprensible y conectado con la experiencia diaria. La Escritura no se veneraba como un objeto distante. Se vivía como una guía exigente que debía iluminar decisiones reales. Por eso encontramos versiones distintas de los mismos textos, añadidos,
comentarios, explicaciones, no como corrupción, sino como diálogo. Esta idea incomoda profundamente al creyente moderno, acostumbrado a pensar la fe en términos de certeza absoluta. Nos han enseñado a confiar en la estabilidad del texto como garantía de verdad. Pero para aquellas comunidades, la verdad no dependía de la rigidez, sino de la fidelidad. La pregunta no era si el texto había cambiado, sino si la vida estaba alineada con la voluntad de Dios. La Escritura servía a la fe, no la fe al texto. Cuando hoy descubrimos que existían múltiples formas de un mismo pasaje, surge el temor. Se confunde diversidad con error. Pero en ese contexto, la diversidad reflejaba una búsqueda honesta. Cada comunidad leía, meditaba y aplicaba la palabra desde su realidad, sin perder de vista el compromiso radical con la santidad. El texto no se congelaba, se encarnaba, y eso exigía madurez espiritual, no obediencia ciega. Esta fluidez también nos recuerda algo esencial. La fe nunca fue un producto terminado, fue un camino, un proceso de escucha, corrección y espera. Al fijar la Escritura con el paso del tiempo, se protegió su contenido, pero también se perdió en parte la conciencia de que creer implica movimiento interior, que la relación con Dios no se reduce a custodiar palabras, sino a dejar que esas palabras transformen la vida. Por eso estos manuscritos resultan tan desafiantes, no porque cuestionen la autoridad de la Escritura, sino porque cuestionan nuestra relación con ella. Nos obligan a preguntarnos si leemos para confirmar lo que ya creemos, o para permitir que Dios nos confronte. Si usamos el texto como refugio ante el cambio, o como impulso para la conversión constante, aceptar que la Escritura fue viva no debilita la fe, la fortalece, porque nos recuerda que Dios no habló una sola vez y se retiró. Dios habló y sigue hablando, no añadiendo nuevas verdades, sino llamando una y otra vez a vivirlas con coherencia. Y esa llamada no siempre es cómoda. A veces sacude, a veces incomoda, a veces exige dejar seguridades atrás. Esta tensión entre una Escritura viva y una fe que busca estabilidad sigue presente hoy, y quizás sea ahí donde estos textos antiguos siguen teniendo algo urgente que decirnos, no sobre cómo eran los libros, sino sobre cómo debería ser nuestra disposición interior al acercarnos a ellos. El mundo espiritual que ellos no simbolizaban. Para quienes escribieron y preservaron los manuscritos del Mar Muerto, el mundo espiritual no era una metáfora ni un recurso pedagógico, no era un lenguaje simbólico para explicar emociones humanas, era una realidad tan concreta como el desierto que habitaban. Ángeles, fuerzas del mal, luz y oscuridad no pertenecían al terreno de lo abstracto, sino al centro mismo de la vida cotidiana. Vivían con la convicción de que el cielo y la tierra estaban profundamente entrelazados y que cada decisión humana tenía consecuencias espirituales reales. Esta forma de entender la fe resulta inquietante para el creyente moderno, porque nos enfrenta a una espiritualidad sin filtros. Hoy solemos hablar de Dios en términos psicológicos, de paz interior, de bienestar emocional. Ellos hablaban de vigilancia, de batalla, de lealtad, no porque fueran extremistas, sino porque creían que el mal no era una idea, sino una fuerza activa, y que la fidelidad a Dios no era un sentimiento, sino una postura constante frente a ese conflicto invisible. En sus textos, el bien y el mal no se mezclan, no se relativizan. Existe una separación clara entre quienes caminan en la luz y quienes se alinean con la oscuridad. Esa claridad incomoda porque vivimos en una época que prefiere los matices, las zonas grises, las explicaciones suaves. Pero para estas comunidades, diluir esa frontera significaba exponerse al engaño. La fe no era un espacio neutro, era una elección diaria que implicaba riesgo y responsabilidad. Esta visión también transforma la manera en que entendían la presencia de Dios. No lo concebían como una figura distante ni como un recurso emocional al que acudir en momentos difíciles. Dios era el centro de una historia mayor, una historia en la que los seres humanos participaban activamente. Vivir fielmente no garantizaba comodidad,
pero sí coherencia. Y esa coherencia era más valiosa que cualquier alivio momentáneo. Cuando hoy leemos estos textos, sentimos un choque interior, porque nos obligan a preguntarnos si hemos reducido la fe a algo manejable, si hemos transformado lo espiritual en algo que no incomoda, que no exige, que no confronta. Ellos no buscaban una fe que se adaptara a sus deseos, buscaban una vida que se alineara con la voluntad de Dios, incluso cuando eso implicaba renuncia, aislamiento o incomprensión. Este mundo espiritual vivido de forma literal no generaba paranoia, generaba conciencia. Les recordaba que cada pensamiento, cada palabra, cada acción tenía peso, que nada era indiferente, que el silencio también era una forma de respuesta, y que la espera no era pasividad, sino preparación. Esa intensidad espiritual es difícil de sostener, pero también profundamente honesta. Tal vez por eso esta dimensión de los manuscritos rara vez se menciona con claridad, porque no encaja fácilmente en una espiritualidad moderna centrada en el confort. Nos enfrenta a una fe que no promete tranquilidad constante, sino fidelidad constante. Una fe que no elimina el conflicto, pero le da sentido. Y ese sentido no siempre es cómodo de aceptar. Al recuperar esta visión, no se trata de volver al miedo ni al extremismo. Se trata de recuperar la seriedad de la fe, de recordar que creer no es solo sentir, sino posicionarse, y que detrás de las palabras que usamos para hablar de Dios existe una realidad más profunda que no se deja domesticar. Y esta comprensión prepara el terreno para una pregunta aún más exigente. ¿Qué tipo de Dios es el que se revela en estos textos y por qué su imagen resulta tan difícil de aceptar hoy? Punk, el Dios que exigía preparación, no consuelo. En los manuscritos del Mar Muerto, Dios no aparece como una figura diseñada para aliviar tensiones emocionales ni para ofrecer respuestas inmediatas al dolor humano. Aparece como alguien que observa, evalúa y espera una respuesta concreta de quienes dicen pertenecerle. La relación con Él no se construye desde la necesidad de consuelo, sino desde la exigencia de preparación. Preparación del corazón, de la conducta, de la vida entera. Esta imagen desconcierta porque rompe con una expectativa muy arraigada hoy. La idea de que Dios está principalmente para calmarnos. Para esas comunidades, la fe no era un refugio frente al mundo, era una forma de estar en el mundo con una responsabilidad más alta. Dios no era invocado para resolver conflictos internos, sino para ordenar la vida conforme a una justicia que no se negocia. La espera del actuar divino no generaba pasividad, generaba disciplina. Cada día se vivía como si fuera una antesala, no de un castigo, sino de un encuentro que exigiría cuentas. Esta comprensión transforma por completo el sentido de la espiritualidad. Dios no se adapta al ser humano. Es el ser humano quien debe alinearse. No hay promesas de bienestar inmediato. Hay una llamada constante a la coherencia, a vivir de tal manera que, cuando Dios actúe, no nos encuentre distraídos, tibios o acomodados. Esta lógica resulta incómoda porque nos confronta con una fe menos terapéutica y más formativa. Hoy muchos buscan a Dios cuando la ansiedad aprieta, cuando el miedo domina, cuando el silencio se vuelve insoportable. Y eso no es malo. Pero estos textos recuerdan algo esencial. El encuentro con Dios no comienza en la urgencia emocional, comienza mucho antes, en la preparación silenciosa, en decisiones tomadas cuando nadie observa, en renuncias que no se celebran, en fidelidades que no producen aplauso. La exigencia de este Dios no es crueldad, es seriedad. No pide perfección, pide intención. No exige que el ser humano sea fuerte, exige que sea íntegro. Y esa integridad se construye lejos de los discursos fáciles. Se construye en la repetición diaria de actos pequeños, en la vigilancia interior, en la disposición a corregirse sin justificarse. Por eso esta imagen de Dios resulta difícil de predicar hoy, porque no promete alivio rápido, promete transformación lenta, no ofrece atajos, ofrece camino. Y ese camino no siempre produce sensación de paz inmediata, pero produce algo más profundo, produce carácter espiritual,
produce una fe que no depende del estado emocional del momento, sino de una convicción arraigada. Cuando reducimos a Dios a una fuente de consuelo constante, corremos el riesgo de desdibujar su llamado. Lo convertimos en un recurso en lugar de reconocerlo como centro. Estos textos nos recuerdan que Dios no existe para servir nuestras expectativas, sino para reordenarlas, para sacarnos del centro y devolvernos al lugar correcto. Ese proceso duele, incomoda, pero también libera. Aceptar a un Dios que exige preparación implica revisar nuestra forma de creer. Implica preguntarnos si buscamos a Dios para sentirnos mejor o para ser transformados. Si lo buscamos solo cuando duele, o si lo esperamos incluso cuando el silencio se prolonga. Porque en esa espera se revela el tipo de fe que realmente tenemos, y esta exigencia prepara el terreno para una tensión aún mayor. Si Dios exige preparación, entonces no todos caminan en la misma dirección, y eso nos lleva a una idea que hoy resulta especialmente incómoda, la idea de separación como expresión de santidad. La santidad entendida como separación. En los manuscritos del Mar Muerto, la santidad no se entiende como una idea abstracta, ni como una cualidad interior que cada uno define a su manera. Se entiende como separación clara, consciente y deliberada. No por desprecio al mundo, sino por fidelidad a Dios. Para estas comunidades, pertenecer a Dios implicaba tomar distancia de prácticas, actitudes y caminos que consideraban incompatibles con una vida justa. No se trataba de superioridad moral, sino de identidad espiritual. Esta forma de entender la santidad resulta profundamente incómoda hoy, porque vivimos en una época que valora la inclusión por encima de todo, una época que teme cualquier límite, cualquier frontera, cualquier distinción clara. Pero en estos textos, la separación no es exclusión arbitraria, es coherencia. Es la convicción de que no todo es compatible con una vida orientada a Dios y que pretender lo contrario diluye el sentido mismo de la fe. Para ellos, la santidad no era una etiqueta, era una práctica diaria. Se expresaba en cómo se hablaba, en cómo se convivía, en cómo se tomaban decisiones cuando nadie observaba. No bastaba con decir que se pertenecía al pueblo de Dios, había que vivir como tal, y esa vida implicaba renuncias concretas. Renunciar a ciertas comodidades, a ciertas influencias, a ciertos consensos sociales, no porque fueran impuros por definición, sino porque desviaban el corazón. Esta visión confronta directamente al creyente moderno, acostumbrado a una fe que busca adaptarse a todo, que intenta armonizar sin tensión cualquier valor, cualquier práctica, cualquier discurso. Los manuscritos nos recuerdan que una fe sin límites claros termina perdiendo su forma, que cuando todo es aceptable nada transforma, y que la santidad, lejos de ser un concepto rígido, es una elección constante que define quiénes somos y hacia dónde caminamos. La separación que proponen estos textos no es aislamiento físico ni desprecio por los demás. Es una separación interior, una decisión consciente de no permitir que cualquier cosa modele la conciencia, de no dejar que el entorno determine los valores, de vivir con una referencia clara, aunque eso genere incomodidad o incomprensión. Para ellos, agradar a Dios tenía más peso que encajar socialmente. Hoy esta idea se percibe como peligrosa, incluso intolerante, pero en su contexto era una forma de proteger la fe de la dilución, de evitar que lo sagrado se volviera indistinguible de lo común. La separación no era una barrera contra los demás, era una barrera contra la confusión, una manera de preservar una identidad espiritual en un mundo que constantemente empujaba en otras direcciones. Estos textos obligan a preguntarnos algo muy directo: si nuestra fe tiene límites reales, si existen decisiones que no estamos dispuestos a cruzar, si hay valores que sostenemos incluso cuando resultan incómodos, porque una fe que no establece ninguna separación termina siendo solo una opinión más, sin fuerza, sin dirección, sin capacidad de transformación. Recuperar esta comprensión de la santidad no significa rechazar al mundo,
sino asumir una responsabilidad más profunda dentro de él. Significa vivir con conciencia, con discernimiento, con coherencia. Significa aceptar que seguir a Dios implica, inevitablemente, decir no a ciertas cosas. Y ese no nace del miedo, nace del amor a una identidad que se quiere preservar. Esta tensión entre separación y pertenencia sigue viva hoy y prepara el terreno para una cuestión aún más delicada. ¿Qué ocurre con las voces, las ideas y las experiencias que no encajaron en la doctrina oficial, pero que aún así quedaron registradas en estos textos antiguos? Las voces que nunca se convirtieron en doctrina. Los manuscritos del Mar Muerto conservan algo que resulta especialmente inquietante. No solo preservan textos, preservan voces, formas de pensar, de creer y de esperar a Dios que nunca llegaron a convertirse en doctrina oficial. No porque fueran falsas, sino porque no encajaban fácilmente en una estructura unificada. Estas voces quedaron al margen, no borradas, pero sí relegadas a un segundo plano, cuando la fe comenzó a organizarse de manera más institucional. En estos escritos se percibe una pluralidad espiritual que hoy cuesta aceptar. Diferentes formas de entender la ley, la justicia, la intervención divina, el destino del ser humano. No hay una única manera de expresar la fidelidad a Dios. Hay matices, tensiones, énfasis distintos, y eso no generaba caos, generaba debate, discernimiento, profundidad. La fe no se vivía como repetición de fórmulas, sino como búsqueda constante de alineación con la voluntad divina. Con el paso del tiempo, muchas de estas voces dejaron de ser escuchadas, no porque contradijeran directamente la fe que se estaba consolidando, sino porque la complicaban. Y la complejidad es difícil de administrar cuando se busca unidad, claridad y transmisión masiva del mensaje. La doctrina necesita bordes definidos. Las voces diversas tienden a desdibujarlos. Así, algunas perspectivas fueron integradas, otras quedaron fuera y otras simplemente dejaron de mencionarse. Esto no significa que la fe se haya construido sobre una mentira. Significa que se construyó sobre una selección necesaria en su contexto, pero que tuvo consecuencias. Al elegir qué voces se amplificaban y cuáles se silenciaban, también se eligió qué tipo de fe se iba a transmitir. Una fe más uniforme, más clara, más fácil de enseñar, pero también menos abierta a la tensión y al misterio. Cuando hoy descubrimos estas voces preservadas en los manuscritos, sentimos una incomodidad profunda, porque nos recuerdan que la historia de la fe no fue tan lineal como solemos imaginar, que hubo caminos que no prosperaron, preguntas que no tuvieron respuesta oficial, interpretaciones que quedaron suspendidas en el tiempo. Y eso nos obliga a revisar una idea muy arraigada, la idea de que todo lo importante siempre fue dicho desde el principio. Estas voces no reclaman ser rescatadas como nuevas doctrinas, reclaman ser escuchadas como testimonio de una fe viva, en proceso, que no temía la complejidad, una fe que entendía que Dios es más grande que cualquier formulación humana, y que reducir esa grandeza a un solo discurso puede traer claridad, pero también empobrecimiento espiritual. Ignorar estas voces no las hace desaparecer. Siguen ahí, susurrando desde los textos antiguos, recordándonos que la fe auténtica nunca fue uniforme, que siempre existió tensión entre unidad y diversidad, entre claridad y profundidad, y que esa tensión no es una amenaza, sino una señal de vida. Tal vez por eso estos manuscritos incomodan tanto, porque no solo revelan lo que se creyó, sino lo que se decidió no seguir desarrollando. Nos muestran que la fe también está hecha de caminos no recorridos, y esa conciencia puede desestabilizar, pero también puede enriquecer, si estamos dispuestos a escuchar sin miedo. Y esta escucha nos conduce inevitablemente a una pregunta más amplia. Si estas voces quedaron al margen para proteger la unidad, ¿qué papel juega el poder cuando se decide qué se enseña, qué se repite y qué se deja en silencio? Cuando la complejidad amenaza a la autoridad,
A medida que la fe dejó de vivirse solo en pequeñas comunidades y comenzó a organizarse como institución, surgió una necesidad nueva: la necesidad de control. No control en un sentido malicioso, sino estructural. Para enseñar a muchos, hacía falta simplificar. Para mantener unidad, hacía falta definir límites. Para ejercer autoridad, hacía falta claridad. Y en ese proceso, la complejidad se convirtió en un problema. Los manuscritos del Mar Muerto nos muestran una fe que convivía con tensiones internas sin desmoronarse. Diferentes interpretaciones, distintas expectativas, debates abiertos sobre cómo y cuándo Dios intervendría. Pero una fe institucionalizada no puede vivir mucho tiempo en ese estado. Necesita un marco estable, necesita respuestas que puedan repetirse sin matices. Y ahí comienza un cambio silencioso, pero profundo. No se elimina la verdad, se la ordena. No se miente, se selecciona. Y lo que no encaja queda fuera del discurso central. La autoridad religiosa se fortalece cuando ofrece seguridad, cuando dice, esto es así, y punto. Pero la complejidad introduce preguntas, y las preguntas debilitan la sensación de certeza. No porque la fe sea frágil, sino porque el ser humano lo es. Administrar comunidades grandes exige reducir la ambigüedad. Por eso, a lo largo del tiempo, muchas expresiones de fe más complejas, más exigentes o menos definibles fueron desplazadas a los márgenes. Esto no ocurrió de un día para otro, ni como una conspiración. Ocurrió como ocurre casi todo lo humano, por necesidad, por pragmatismo, por miedo al desorden. La autoridad no se siente cómoda cuando no puede anticipar las preguntas, y los textos como los del Mar Muerto no ofrecen respuestas simples. Ofrecen una espiritualidad intensa, cargada de tensión, de espera, de conflicto interior. Difícil de administrar, difícil de enseñar sin riesgo. Hoy, cuando se habla de estos manuscritos, muchas veces se hace desde lo académico, como si el problema fuera solo histórico. Pero el verdadero conflicto es actual. La complejidad sigue siendo incómoda. Una fe que admite capas, procesos y preguntas profundas exige creyentes maduros. Y la madurez espiritual no se puede imponer, solo se puede acompañar. Eso requiere tiempo, paciencia y una autoridad que no tenga miedo de decir no lo sé. Por eso, en muchos contextos religiosos, se prefiere una fe clara a una fe profunda. Una fe que tranquilice en lugar de una fe que confronte. Una fe que funcione como refugio, no como camino. Los manuscritos, con su crudeza espiritual, con su falta de concesiones, recuerdan que creer nunca fue sencillo. Y eso incomoda a cualquier sistema que dependa de la previsibilidad. La autoridad que se siente amenazada por la complejidad suele responder cerrando el diálogo, simplificando el mensaje, reforzando fórmulas. No porque quiera engañar, sino porque teme perder cohesión. Pero cuando la fe se protege demasiado de las preguntas, corre el riesgo de volverse frágil, porque una fe que no ha sido probada por la complejidad se quiebra fácilmente ante el silencio, el dolor o la duda. Estos textos antiguos no atacan la autoridad, la ponen a prueba. Preguntan si la autoridad está al servicio de la verdad o de la estabilidad, si existe para acompañar procesos o para evitarlos. Y esa pregunta no es histórica, es profundamente actual. Cada creyente la enfrenta cuando descubre que su fe es más compleja de lo que le dijeron. Aceptar la complejidad no significa renunciar a la verdad, significa confiar en que la verdad puede sostener preguntas, que Dios no se ofende por la honestidad, que la fe no se debilita cuando se profundiza, sino cuando se superficializa. Y esta comprensión abre una puerta importante, porque cuando la autoridad deja de temer a la complejidad, algo cambia en el creyente. Y ese cambio no ocurre en los textos, ocurre en el interior, en lo que estos manuscritos despiertan hoy en quien se atreve a escucharlos sin defensas. Así, lo que estos textos despiertan en el creyente de hoy. Cuando una persona se encuentra de verdad con los manuscritos del Mar Muerto, algo comienza a moverse por dentro.
No es una revelación explosiva, ni una ruptura inmediata con lo que cree. Es una incomodidad silenciosa, una sensación de que la fe que ha vivido hasta ahora quizá ha sido demasiado ordenada, demasiado explicada, demasiado protegida. Estos textos no atacan directamente las creencias, atacan la comodidad con la que muchas veces se las sostiene. En el creyente moderno suelen aparecer emociones difíciles de nombrar: curiosidad, pero también temor; atracción, pero también resistencia. Porque estos manuscritos no ofrecen respuestas rápidas ni alivio emocional inmediato. Exigen tiempo, reflexión, disposición interior. Y eso choca con una espiritualidad acostumbrada a soluciones claras, a mensajes breves, a certezas que no se cuestionan. Frente a estos textos, el creyente ya no puede limitarse a asentir. Tiene que posicionarse. Muchos descubren algo inesperado: que su ansiedad espiritual no nació de la falta de fe, sino de una fe simplificada; que el silencio de Dios no siempre es ausencia, sino parte del proceso; que la confusión no necesariamente indica error, sino crecimiento. Los manuscritos obligan a revisar la idea de que creer significa entenderlo todo. Muestran que durante siglos hubo personas profundamente fieles que vivieron en espera, sin garantías, sin explicaciones finales, y aún así perseveraron. Este despertar interior puede ser incómodo, pero también profundamente liberador. Libera al creyente de la presión de tener siempre respuestas, de la culpa por dudar, del miedo a no sentir constantemente paz. Estos textos legitiman una experiencia de fe más honesta, donde la tensión no se oculta, sino que se asume como parte del camino, donde el silencio no se interpreta como castigo, sino como espacio de maduración. Para muchos, este encuentro produce una revisión personal, no de doctrinas, sino de actitudes. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Qué espero de la fe? Si busco a Dios solo cuando necesito consuelo, o si estoy dispuesto a permanecer fiel incluso cuando no siento nada. Los manuscritos no responden estas preguntas. Las devuelven al creyente, obligándolo a mirarse con sinceridad. También despiertan una fe más adulta, una fe que deja de depender tanto de estímulos externos, de emociones intensas, de confirmaciones constantes. Una fe que aprende a sostenerse en la convicción, no en la sensación. En ese sentido, estos textos no debilitan la espiritualidad, la purifican, separan lo esencial de lo accesorio, lo profundo de lo superficial. Este proceso no es cómodo ni inmediato. Requiere aceptar que la fe no siempre se siente bien, que a veces incomoda, confronta, exige revisar prioridades, pero también abre una posibilidad nueva, la de una relación con Dios menos condicionada por expectativas humanas y más abierta al misterio. Una relación donde creer no es consumir respuestas, sino caminar con fidelidad, incluso cuando el camino no está claramente iluminado. En un mundo saturado de mensajes religiosos rápidos y emocionales, estos textos antiguos invitan a bajar el ritmo, a escuchar con más atención, a aceptar que la fe no se mide por la ausencia de dudas, sino por la perseverancia en medio de ellas. Y eso, aunque asusta, también fortalece. Por eso el impacto real de los manuscritos del Mar Muerto no está en lo que dicen sobre el pasado, está en lo que provocan en el presente, en cómo obligan al creyente a salir de una fe heredada y asumir una fe personal. Una fe menos cómoda pero más verdadera. Y esa transformación interior prepara el terreno para la pregunta final. Una pregunta que no se puede evitar cuando se ha recorrido todo este camino. Temani, la verdad nunca fue el enemigo de la fe. Finalmente, después de atravesar todo lo que estos textos revelan, queda claro que el verdadero conflicto nunca fue entre la fe y la verdad. Fue entre la fe y el miedo. Miedo a perder certezas, miedo a la complejidad, miedo a un Dios que no se deja encerrar en fórmulas simples. Los manuscritos del Mar Muerto no llegaron para destruir nada. Llegaron para revelar algo que siempre estuvo ahí. Que la fe auténtica no nace de la comodidad, sino de la fidelidad.
Durante mucho tiempo se nos enseñó, directa o indirectamente, que hacer preguntas era peligroso, que profundizar demasiado podía debilitar la fe, que mirar más allá de lo que se repite desde el púlpito podía llevar a la confusión. Pero estos textos antiguos muestran lo contrario. Muestran comunidades profundamente comprometidas con Dios que no huían de la tensión, que no necesitaban respuestas inmediatas para seguir siendo fieles. Personas que creían incluso cuando el silencio era largo y la espera exigente. La verdad, cuando es honesta, no destruye la fe, la purifica, quita capas de superficialidad, de costumbre, de automatismo, obliga a separar lo que heredamos sin cuestionar de lo que realmente creemos. Y ese proceso puede doler, puede generar inseguridad, pero también puede llevar a una fe más libre, menos dependiente de explicaciones externas y más arraigada en una convicción interior profunda. El problema nunca fue que existieran textos antiguos con perspectivas distintas. El problema fue creer que la fe debía protegerse de todo lo que la desafiara, porque una fe que necesita ser protegida de la verdad ya no es fe, es miedo disfrazado de certeza. Dios no necesita que lo defendamos de las preguntas. La historia demuestra que siempre ha caminado con quienes se atrevieron a buscarlo con honestidad, incluso cuando eso implicó atravesar momentos de duda y oscuridad. Estos manuscritos nos recuerdan algo esencial. La fe cristiana nació en un contexto de espera, conflicto y esperanza, no en un ambiente cómodo ni completamente claro. Jesús mismo se movió en medio de interpretaciones diversas, expectativas rotas y silencios difíciles, y aún así, la fe no solo sobrevivió, se profundizó, se expandió, se transformó en algo vivo. Aceptar la verdad, incluso cuando incomoda, no significa abandonar la fe. Significa dejar de usarla como refugio emocional y permitir que se convierta en camino de transformación. Significa confiar en que Dios no se revela solo en lo que entendemos, sino también en lo que nos supera, en lo que nos obliga a crecer, a madurar, a soltar seguridades que ya no sostienen. Al final, la pregunta que estos textos dejan no es histórica ni académica, es profundamente personal. ¿Qué tipo de fe queremos vivir? ¿Una fe cerrada, frágil, dependiente de respuestas rápidas? ¿O una fe capaz de atravesar el silencio, la complejidad y la espera sin romperse? Una fe que no huye de la verdad, porque sabe que la verdad, cuando viene de Dios, siempre conduce a una relación más profunda con Él. Los manuscritos del Mar Muerto no exigen que cambies lo que crees, exigen que decidas cómo creer, si desde el miedo o desde la confianza, si desde la comodidad o desde la fidelidad. Y esa decisión no se toma una vez, se toma cada día, en silencio, en coherencia, en la forma en que eliges vivir tu fe cuando nadie te está dando respuestas, porque al final, la verdad no vino para alejarte de Dios, vino para acercarte a Él de una manera más real. Y esa cercanía, aunque incómoda, siempre vale la pena.